No hay nadie en la sala que diga, yo sí sabía que iba Bueno, a... sí, yo pienso que sí, verdaderamente yo no lo porque pensaba. uno desde antes ya es consciente y ya conoce bien cómo es la rutina de la iglesia, cómo los compromisos y todo, pues negarlo sería imposible. Yo siento que de alguna forma todos sabíamos que íbamos a tener de alguna forma algún compromiso, algún deber, algo que, una responsabilidad que sí o sí iba a ser parte de nuestra vida cristiana desde el momento en que ya nos bautizamos. Es más, cuando estamos recibiendo los principios de fe, de alguna forma ya tenemos ciertos compromisos, algunas colaboraciones, nos sentimos parte de la obra y antes de dar el paso también a veces sentimos el deseo de decir, si yo fuera miembro hiciera tal cosa, si yo fuera miembro actuaría diferente, no haría lo mismo. Pero resulta que al pasar del tiempo, una vez ya estemos como miembros de la Iglesia de Cristo, de repente empezamos a tambalear y nuestras obligaciones ya no son las mismas con la causa de Dios. De repente sentimos que hemos bajado nuestro nivel de colaboración, tanto en la parte económica como en la parte laboral, con ideas, proyectos, plan de trabajo, que cumplir incluso con informes misioneros. Y vamos a analizar un poquito algo que se nos ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo y se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 8. Me gustaría que todos estén con sus Biblias ahí para analizar algo muy importante. Repito, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 8. La palabra del Señor nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá hace mención a ciertos lugares, porque empieza hablando en Jerusalén, que de alguna forma era como el centro, era la capital de todo lo que se llamaba así cristianismo, era incluso uno de los lugares más importantes para el pueblo de Israel, para los judíos, todavía hoy en día hay polémica. Y empezaba Cristo por la casa, siempre Cristo empieza por la casa, porque pues no vamos a venir a tratar de trabajar con todo lo que es alrededor nuestro cuando la parte principal no está trabajando bien. Y nos vamos a centrar en esta parte de los compromisos que tenemos con Dios. En Corintios nosotros encontramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y si nuestro cuerpo está bien, nosotros podemos servirle bien a Jesús. Entonces Cristo dice aquí vamos a recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos en Jerusalén. ¿Qué tan buenos testigos somos hoy en día nosotros de la casa de Dios en cuanto al orden, la limpieza, la disciplina, las actividades diarias, los proyectos, el plan de trabajo? ¿Cómo está la casa de Dios hoy en día? ¿Cómo estamos trabajando con la parte principal? Y ahora también, ¿cómo están nuestros hogares? ¿Cómo está mi vida? Porque principalmente para yo poder llegar a dar el evangelio a otro, primeramente hay una casa, hay un lugar especial que es mi vida, que es mi cuerpo, todo lo que yo tengo, poseo, el Señor también me lo dio con un propósito. El relato bíblico sigue diciendo, después de Jerusalén, menciona el lugar de Judea. Nosotros sabemos que son los judíos y más de que el centro ya empieza en los alrededores. Ahora vamos a ver más alrededor de nosotros cómo está. Sigue diciendo también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerden que los samaritanos eran un pueblo mezclado entre asirios y judíos y por ende había una gran polémica. Realmente quién tendría la salvación por tener el pozo de Jacob, se sentían de alguna forma un poco superiores a todo lo demás. Y ahí pues a veces nosotros como pueblo adventista del movimiento de reforma, de la Sociedad Misionera Internacional, tenemos la tendencia a creer que porque somos el pueblo escogido, somos el pueblo profetizado y porque cumplimos mejor lo que el Señor nos manda, estamos bien, pero no, el Señor también dijo sobre Samaria. Y ya después nos habla sobre lo último de la tierra. Y quiero enfocarme no en el derramamiento del Espíritu Santo como tal en este lugar,
cuando se dio todo este evento tan importante, quiero que hablemos un poco acerca de lo esencial de la vida en el cuerpo cristiano, en lo esencial de llevar a la práctica aquello que hemos requerido durante mucho tiempo antes de llegar al bautismo. Y en el capítulo 8, de ahí mismo del libro de los Hechos, se habla acerca de un hombre llamado Felipe. Felipe era uno de los diáconos que existía en ese tiempo, pero antes de que Felipe llegara a ser diácono, el Señor Jesús tenía discípulos. Los diáconos todavía no existían cuando Jesús estuvo en la tierra. Entonces, al ver que la predicación era muy importante en ese tiempo, pero los discípulos, la gente que predicaba era muy poca, el Señor vio la necesidad que fuera organizada la iglesia. Y acá cuando se llama especialmente a los diáconos, no se escogieron a los hermanos porque les encanta la limpieza de la iglesia, porque pues es un hermano que le gusta el orden, le encanta estar en la puerta, de que no hagan desorden, entre otras cosas. Tuvieron características específicas por lo cual fueron llamados. Y entre estos hombres estaba Felipe. Ahora, Felipe, después de que Cristo se fue al cielo, ascendió al cielo, los discípulos y toda la gente tuvo que huir porque el pueblo estaba siendo perseguido, los sacerdotes incluso todavía sentían la necesidad de molestar la predicación del evangelio, y había vamos a decirle, una secta religiosa conocido como los helenitas. Este grupo ellos tenían muchos dioses, más que todo eran dioses griegos, ya que la descendencia de ellos es de Grecia, y se concentraban en los dioses de las Olimpiadas, pero molestaban al pueblo de Israel. De alguna forma estaban siendo una piedra de tropiezo y criticaban por algo que realmente no era. Y la crítica de ellos hacia el pueblo de Israel era que descuidaban a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a aquellos necesitados. Y cuando los discípulos de Jesús empezaron una predicación con gran poder y con gran gloria, ellos habían estado en lugares donde había mucha necesidad. Había no solamente la necesidad de la predicación del evangelio, sino aquella necesidad de que muchas personas no tenían que comer. Y Felipe, aunque se había ido a Samaria, imagínense que la mujer samaritana fue la primera predicadora que tuvo contacto directo con Jesús, pero después a Felipe le tocó huir a Samaria para estar a salvo, y empieza la predicación de Felipe en Samaria. Estando él ahí, él siempre bajaba a la ciudad, por decirlo así, y él estaba predicando. Tenía tanto el poder de Dios que él sanaba a los enfermos, así como Jesús lo hizo, echaba demonios. Y en eso Felipe tuvo algo especial, porque Jesús le hizo un llamado y le dijo: mira, Felipe, ve a tal lugar porque allá está un etíope que está esperando por ti. Y Felipe no se opuso, no le dijo: ay, Señor, pero mira, acá en Samaria la predicación se necesita, solo estoy yo, los otros discípulos están por otro lado, ¿cómo me voy a ir solo por un hombre? Porque Jesús no le dijo: ve y predica porque hay una gran cantidad de personas esperándote. Había tan solo un hombre, y este era el etíope. Entonces Felipe se dio prisa, así como lo hizo Zaqueo, no murmuró, no peleó contra Dios, no le puso excusas, decidió aceptar que Jesús lo estaba llamando. Y precisamente se va hasta este lugar, y una vez estando con el etíope, empiezan a tener un diálogo. El etíope había escuchado de Jesús a través de Juan el Bautista, y él había escuchado que como cordero fue llevado al matadero. Él estaba preocupado por la profecía de Isaías, y entonces llega en ese preciso momento Felipe y le dice al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y esa es una pregunta muy importante y muy clave para nuestras vidas. ¿Entendemos nosotros cuando leemos la palabra de Dios? ¿Comprendemos a cabalidad todo el mensaje que el Señor nos quiere decir? ¿Estudiamos la Biblia con tanto esmero para no solo tener una historia en nuestra mente, sino entender lo que el Señor nos quiere decir a través de esa lectura que nosotros estamos dando? La pregunta de Felipe, que si me lo hubiese hecho a mí hoy en día, cuando estoy leyendo mi Biblia, que me diga: ¿entiendes lo que lee?
yo les aseguro que de alguna forma yo hubiera tambaleado. El etíope le dijo, bueno, ajá, ¿y esto a quién se refiere? ¿Al profeta o a quién? Y empezó el diálogo, empezó la conversión del etíope. Y le dice Felipe precisamente de que no se trataba de un hombre cualquiera, sino de todo lo que había hecho Jesús. Le presenta a Jesús como su único medio de salvación. El etíope era una persona no de bajos recursos, era una persona pudiente. Y aparte de eso, el etíope le dice a Felipe, oye, mira, ya que dices que todo esto del evangelio y toda la predicación de Jesús ha sido así, bautízame, necesito yo pertenecer a este grupo, necesito yo ser parte de este grupo de evangelistas, necesito yo ser parte de los salvos que Jesús ha de venir a rescatar. Felipe no le dijo, mira, vamos a tener que hacer ciertas cosas para poder llegar al punto. Entonces, había agua. ¿Qué le impedía de que verdad fuera bautizado? Quizás en ese momento el único impedimento pudo haber sido de que su corazón no estuviera sinceramente ligado a Dios. Y cuando pienso en esta parte, me recuerda también la historia del joven rico. El joven rico fue el que le dijo, Señor, yo quiero ir tras de ti, dime qué tengo que hacer. Y el Señor le dijo, mira, para poder ser parte de mi equipo solo necesitas una cosa, era guardar la ley de Dios. ¿Qué le dijo el joven rico? Yo desde niño, yo conozco eso hace mucho. O sea, ¿qué me impide? El Señor le dijo, perfecto, tú has guardado la ley, la conoces, ve y vende todo lo que tienes y entrégaselo a los más necesitados. Y el joven rico, nosotros conocemos la historia, no hizo caso. En el caso del etíope, el Señor no le dijo, mira, deshazte de todo lo que tienes porque te voy a necesitar como un discípulo. Porque el trabajo de este etíope funcionó de otra forma. Pero el corazón de él sí albergaba el deseo de la salvación, a diferencia de las emociones del joven rico. Y hablando de emociones, eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida cristiana. Estamos llenos de emociones y analizamos la vida de los hombres que están escritos acá en la Biblia y decimos, es impresionante, me gustaría ser como tal hombre de la Biblia, como tal mujer, pero al decir que nos gustaría ser y hacer son dos cosas muy distintas. Y nosotros muchas veces nos basamos en los sentimientos. El etíope no estaba basado en la emoción del momento, en que eso se sonaba tan bonito, sino de verdad en un conocimiento amplio y pleno y con la convicción de que Cristo iba a regresar y él iba a ser parte de los salvos. Hermanos, hoy en día nosotros muchas veces nos dejamos guiar por las emociones de nuestras vidas, por la parte más sencilla y humilde. Y con esto quiero llevarlos a una historia, no una historia, sino algo vivido el día de hoy. Y es que en los afanes de la vida, yo siempre encuentro cualquier cosa para asemejarlo a mi vida cristiana, a mi vida con Dios. He andado buscando un módem que se llama Ethernet, que es para que la computadora pueda llegar a tener internet porque la que está directa está dañada. Y me he recorrido un lugar tras otro, con calor, con hambre, con cansancio, y al final no pude encontrar este elemento, pero sé que mi búsqueda sigue el día de mañana porque ese elemento es muy importante para mi trabajo. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando al principio se nos dice, tienes que buscar de Dios, tienes que consagrarte, tienes que hacer las obras del primer amor? Y entonces empezamos a buscar, pero los afanes de la vida, el cansancio, el hambre, el calor, la sed, nos llevan muchas veces a detenernos. Y entonces se nos olvida el enfoque principal por el cual estábamos buscando todo esto. Se nos olvida la parte esencial de la vida que es Cristo. Y lastimosamente somos personas que desistimos, que llegamos a pensar, ya no busco más este elemento que me hace falta, yo lo dejo ahí, porque total, le voy a encomendar a otro hermano que lo busque y me lo compre y me lo envíe. La salvación no sucede de esa forma. La salvación todos conocemos que es individual, pero a la misma vez colectiva. Porque si nosotros, empezando por la casa, cuando reciban poder, dijo,
en Jerusalén, en nuestra casa. Cuando tengamos ese poder, entonces vamos a poder expandirnos y llevarlos a otros para que puedan conocer de Dios. Nosotros como miembros de la iglesia, si efectuáramos las labores que realmente necesitamos hacer para la obra de Dios, dice que nuestro amado Salvador ya estuviera acá. Y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sería lo último de la tierra? Ok, pero bueno, para eso están los predicadores, el obrero, el encargado de obra misionera, el director de iglesia que se encargue de predicar mientras yo trabajo. La obra de Dios no funciona así. Desde que nosotros conocimos al Señor y entramos a trabajar en su obra, dice que nosotros somos misioneros. El Señor a todos nos dio dones diferentes, a todos. Si yo ahorita me pongo a enumerar los dones de ustedes, no encajo con ninguno. Sinceramente, hace unos días hablaba acerca de los dones y yo decía que yo no entendía cuáles eran mis dones. Me dijeron, Cintia, pero usted habla. Ok, ese es un don que yo tengo, pero que yo no lo valoro. Porque yo muchas veces le he dicho, ay Señor, yo ya no quiero hablar, no quiero involucrarme, pero le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quítame estos talentos que me diste, quítame estos dones que me has dado. Entonces, yo no encajo en los dones suyos, pero el Señor le dio eso a usted para que unidos a los míos podamos hacer algo y entonces empiece a predicar el evangelio. Hermanos, necesitamos conocernos y hacernos ver a nosotros mismos de que estoy de verdad capacitada para hacer una obra de Dios diferente a la que hace mi hermano. Y no porque la mía es diferente, la mía es mejor o es peor. No, Señor. El Señor nos dio las capacidades a muchos de resolver cosas pequeñas y a otro de resolver cosas grandes. Y eso no quiere decir que el que resuelve cosas grandes es mejor que yo. En la viña del Señor no se trabaja así. Felipe no fue un discípulo que el Señor lo llamó, le dijo, venga, no fue ni siquiera un apóstol. Felipe era un diácono. Y el diácono que el Señor llamó para ese tiempo no era un hombre con grandes dones y talentos, porque eso se desarrolla en el transcurso del tiempo. Ahora nosotros vemos la vida de Pablo a través del ejemplo de la iglesia. Pablo empezó a perseguir, a matar, y él, si ustedes se ponen a leer bien la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que Pablo dice, yo echaba a esas almas santas presos a los calabozos, los torturaba, los hacía que negaran su fe. Esas almas santas le llama Pablo. Nosotros hoy en día somos esas almas santas. Estamos dando a conocer el evangelio, pero Cintia, yo nunca he predicado en público. Ah, pero lo puede hacer personal. Puede usted estar pendiente. Hermanos, hay personas que están doblando rodillas constantemente. Y en estos días, en una de las oraciones que hacía una hermana, a mí me llegó al alma porque después de que se fue del lugar donde yo trabajo, en sus oraciones decía, Señor, fortalece el corazón de la hermana Cintia en el tiempo de que ella esté sola ya, fortalécela y ayúdale a que su ánimo no decaiga. Porque nosotros como obreros no contamos a ciencia cierta, muy abierta, como que las situaciones que vive cada uno, que pasa cada uno, cómo está su campo. Pero esas oraciones que ustedes hacen y que ustedes se dedican a orar, el Señor las escucha. Y esa oración marcó mi vida, porque yo sé que muchos oran por mí, pero yo no los puedo escuchar. Pero eso de ese momento de Señor, fortalece el corazón para que no se sienta sola. Felipe, yo sé que él nunca se sintió solo. Yo admiro la valentía en la Edad Media, cuando los cristianos eran perseguidos. Tenemos tanta libertad que se nos olvida la necesidad de predicar el evangelio hoy en día. Alguien ayer me decía en la noche, yo estoy, que no sé qué decisión tomar, porque o estoy con la otra iglesia o estoy con ustedes. Sé que la otra ha caído, sé que la otra está fallando, y yo veo que ustedes se mantienen fiel, pero me aferro a un párrafo del Espíritu de Profecía que dice que el Señor no dejará caer su iglesia. Y es así, el Señor lo ha prometido y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo.
pero realmente el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Hoy, mientras andaba en las andanzas que le comentaba, encontré tanta gente necesitada en la calle. Encontré tanta dificultad y por un momento lo único que a mí lo que yo único podía hacer en ese momento era, Señor, ayúdalos de verdad, que llegue un alma generosa, que se pueda compadecer de ellos y que sean eso que ellos están necesitando. Yo ahorita no lo puedo hacer. Yo le decía en mi oración a Dios, vi tantos enfermos pidiendo limosnas y mucha gente que se veía que de verdad tenía la gran necesidad. Pero más allá de esa necesidad física, estaba la necesidad de predicarle la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él se enfocaba en la necesidad de cada alma. Él sanaba a los enfermos. Él iba y no negaba que los niños se le acercaran a Él. Los trataba con tanto amor y tanto respeto. No hacía diferencia de la persona más chiquitita a la más grande. Y según las necesidades que tenían esas personas, el Señor las suplía y así seguía predicándoles, ya fuera en el lugar donde Jesús estuviera. Y en ese preciso momento la salvación y el evangelio llegaba a esas almas. Nosotros hoy en día podemos hacer la misma labor que Cristo hizo porque ese fue el ejemplo. Él dijo, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y el Señor nos encomienda a que vayamos a predicar el evangelio, pero que también ayudemos a suplir ciertas necesidades de las personas. Nosotros hoy en día no tenemos, vamos a llamarlo así, como el poder que tiene otra gente que dice, yo oro por ti, tú eres sano, y se van demonios y todo lo demás. El Señor nos dice que para eso necesitamos estar en ayuno y oración. Pero el Señor nos dio la medicina natural para que a través de ello podamos alcanzar a esas personas. Y el hecho de conocer y llegar a ponerlo a la práctica, estamos predicando el evangelio. Quizás usted no le desarrolle un tema grande a una persona, pero vaya y ponga una venda en cualquier parte de su cuerpo que esté enfermo. Vaya y bríndele algo calentito que lo está necesitando en el momento. Una de las partes más duras que vi el día de ayer, veníamos en el auto con una hermana y habían dos jóvenes en la calle. Yo veía que uno estaba limpiando sus zapatillas y en ese preciso momento había que tranque y me quedé observando realmente qué era lo que hacía. Y mientras limpiaba sus zapatillas y acomodaba su ropita, yo pude notar que no era una persona que anduviera en vicios, que anduviera en ciertas cosas así, sino que era una persona que no tenía dónde estar. Y cuando se abrió el vidrio, de lejos se notaba que eran personas extranjeras, que quizás estaban huyendo de alguna situación de su país, quizás la economía para poder darles un mejor bienestar a sus familias. Hermanos, hay una amplia necesidad para llegar y predicar el evangelio, que no precisamente es venir y estar acá en la iglesia a predicar en el púlpito. Muchas veces tenemos la ventaja de que la iglesia está llena de miembros, pero los miembros casi siempre venimos a escuchar a la otra que predica, mientras otro grupo de dos pudiera estar en otro lado haciendo una obra evangelística, visitando a alguien enfermo. La necesidad de predicar el evangelio no es solamente para el líder, para el pastor, hermano, todos tenemos un compromiso con Dios. Por eso les preguntaba al inicio si realmente nos acordamos o cuando dimos el paso, estábamos conscientes de que íbamos a tener responsabilidad. Lastimosamente al ser humano no le gusta la responsabilidad. Muchas cosas que ahí me dicen, Cintia, ¿usted por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Porque no me gusta la responsabilidad. Y yo sé que hay cosas serias, pero nosotros tenemos un mensaje más claro y es el de la salvación, no solamente de mi vida, sino de la persona que está a mi lado. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, del versículo 26 en adelante, se encontrará la historia de Felipe. Yo los motivo a que se puedan leer el capítulo 11 del deseado de Hechos de los Apóstoles, donde se encuentra la historia de este hombre y la necesidad urgente que el Señor nos llama a nosotros para que podamos predicar.
No seamos emotivos, no veamos solamente la parte de la emoción de un rato. Sabemos que en el proceso pueden venir angustia, pueden venir problemas, el cansancio de no encontrar quizás esa conexión o esa parte. Pero el Señor se encarga de hacer su obra. Nosotros solo somos colaboradores. Como decía el pastor Felipe, recordando ahorita, nosotros no somos los que traemos a la gente a Dios. Nosotros solo somos un instrumento. Somos ese instrumento para que otro pueda alcanzar salvación. Y mientras el otro viene, otro hermano termina de pulir, mientras nosotros seguimos trabajando en el campo. Realmente, que el Señor nos ayude antes de dormir a tener una pequeña reflexión, a evitar quejarnos de los trabajos que hay en la iglesia, a evitar quejarnos de que quizás yo hago más, el otro hace menos, sino proyectarme a la meta, y esa meta es la salvación, esa meta es Cristo. Entre más colaboro, entre más estoy ligada a cumplir mi deber en cualquier departamento, entonces el Señor hará algo especial en mí. Vendrá el poder principalmente a Jerusalén, para que también pueda llegar entonces hasta el fin del mundo. El Señor nos bendiga, nos ayude y ponga en nosotros el deseo de serles fieles en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, y que de esa manera, a través de nuestros testimonios, otros puedan venir a Él. Que Dios les bendiga. Vamos a finalizar con un himno. Os pusisteis a arar, si no estoy mal, creo que es el 344. Hermana Sol, por favor.